Buenas tardes a todos. Adriana, Dios te bendiga. Gaviara, saludos. Dios te bendiga, Gaviara. Ya estamos listos para iniciar. Hermana Sarita, buenas tardes. Señor me la guarde y me la bendiga. Nuestro hermano, también a nuestro hermano Rolando. Adriana, salúdame a Pablo. Gaviara, tu familia, salúdamela por favor. Ya estamos listos. Saludos, Armando, a ti y a los niños y a Lisette. Ya estamos listos para el estudio del día de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿No se oye? A ver, coméntenme ahí si se oye. Saludos, Carlos Martínez. Por favor, alguien puede comentar si se oye bien, si tienen algún problema para escucharme. Yo creo que todo se oye muy bien, pero alguien coméntenme si hay algún problema con el audio. Creo que se ve bien. Déjenme. Si se oye bien, qué bueno. Si se escucha bien, muy bien. Adriana, a lo mejor es tu celular, Adriana. Saludos, Almita. Dios te bendiga, Almita. Gracias, hermana Sarita. Gracias, hermana Porfiria. Dios me la bendiga, mi hermana Porfiria. Muy bien. Hoy quiero que meditemos en el Evangelio de Juan. Gracias, Carlos. Gracias, hermana Sarita. A lo mejor hay que subirle nada más el volumen ahí, Adriana. Gracias, Almita. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Así que les pido que me acompañen en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 18. Si son tan amables de ir ahí a su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 18. Por favor, léalo en voz alta ahí en su casa. Dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué hermoso pasaje, qué tremenda enseñanza. Es algo que me fascina a mí, leer la palabra y sobre todo el Evangelio de Juan. Es realmente fascinante y este pasaje en particular me gusta mucho. Y quiero que meditemos hoy en él y podamos aprender algo que sea útil para nuestra vida espiritual. Bien, quiero decirles que estaba revisando algunas versiones porque hay diferentes posturas en cuanto al estanque, al pozo de Bethesda. Y busqué tengo varias versiones, tengo varias Biblias y me encontré con una joya. Tengo una belleza. Mañana la voy a presumir también en el tiempo de preguntas y respuestas bíblicas. Pero encontré tengo muchas bellezas, ¿verdad? Entre ellas mi esposa, mis hijas, mi madre. Pero me encontré con esta belleza que tenía por ahí guardada. Esta belleza que tengo aquí es una Biblia Nácar Colunga, muy antigua, una Biblia que heredé. Esta Biblia es de 1920 y bueno, es una Biblia Nácar Colunga con algunas referencias muy interesantes. Y bueno, solo quería decirles que me había encontrado, ya sabía que la tenía obviamente, pero tenía tiempo que no la veía. Y bueno, es esta Biblia Nácar Colunga. Ok, volviendo al Evangelio, este capítulo narra el principio de una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Al sanar al enfermo en el día de reposo suceden al menos dos cosas que quiero notar. La primera es que provocó Jesús abiertamente un enfrentamiento contra los principales judíos por causa de sus muchas tradiciones con respecto a guardar el día de reposo. Ustedes saben que para los fariseos era muy importante el día de reposo y tenían muchas tradiciones acerca del mismo, así que al sanar a un enfermo en día de reposo pues estaba provocándolos. Y dos, que en este pasaje Jesús aprovecha para confirmar o afirmar su deidad, es decir, que Cristo es plenamente Dios. Una afirmación que sus oponentes, los fariseos, veían como una blasfemia, una herejía que estaban totalmente dispuestos a castigar y finalmente lo hicieron hasta la muerte, ¿no? Así que vayamos, hermanos, versículo por versículo, como hemos estado acostumbrando desmenuzar este Evangelio de Juan. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Como les he comentado, Jesús era judío y como judío celebraba las fiestas judías, era practicante. Así que Él nos ponía un ejemplo a los cristianos de que debemos participar de las diferentes convocaciones que la iglesia hace. Mucha gente piensa que puede desde su casa adorar a Dios y que no hay necesidad de congregarse, pero la Biblia es clara cuando cita y dice que los cristianos debemos congregarnos. Ustedes saben el pasaje muy conocido de Hebreos 10:25 que dice: no dejando de congregar, unos tienen por costumbre. 11:25. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, así que ¿quiénes somos nosotros para no congregarnos? Es un mandato del Señor y tenemos los ejemplos como este de Jesús, que Él se congregaba. Versículos 2 al 4 del Evangelio de Juan capítulo 5.
2 al 4 del Evangelio de Juan dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, aquí tenemos una situación de interpretación, porque este pasaje, esta situación del ángel que venía y tocaba el agua y que el primero que entraba al agua era sanado, ha causado diferentes interpretaciones. No digo que controversias, pero al menos sí interpretaciones acerca de si era real o no era real que un ángel descendía y que ocurrían los milagros con la gente que entraba ahí. Bueno, yo creo que tenemos 2 opciones para interpretar este pasaje. La primera opción es que en todo el mundo, como en México y en cualquier otra parte, existen aguas que tienen elementos minerales que son curativos. Y muchas veces la gente tiende a imaginar o a exagerar que hay aguas curativas, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico, vivía en la ciudad de Monclova, Coahuila, y decían que había unas aguas termales que eran curativas, ¿no? Milagrosas en un pueblo que se llama Hermanas, Coahuila, que está como a 30 kilómetros de Monclova, y otras que están en Santa Gertrudis, otro ejido que está también al norte en el pueblo de San Buenaventura, Coahuila, pero un ejido que está lejos de la ciudad. Entonces se decía, ¿no?, que tú ibas a esas aguas termales y te sanaban de enfermedades. Y bueno, muchas enfermedades físicas son en realidad más mentales que físicas, porque la gente a veces tiende a estar pensando que se siente mal y finalmente se siente mal o se enferma. Y entonces pudiera ser que estas aguas no descendía un ángel, sino que la superstición de la gente, la imaginación de la gente y la exageración de la gente, como lo hacen con los relicarios, los santos, los santitos, los curanderos, que dicen que sanan y que curan y que la gente va porque Chuchito, no me acuerdo cómo se llama este señor, ya nos cura, nos sana, pues no, Chonito, ¿verdad? No, o sea, es mucha superstición e imaginación de la gente. Cualquier persona que crea en una cosa fervientemente le puede ayudar, aún físicamente, pero no significa que eso le agrade a Dios. Pero si la gente tiene fe en algo, pues a lo mejor ese algo le puede ayudar, pero no quiere decir que a Dios le agrade, ¿no? Entonces pudiera ser que estas aguas fuera más una leyenda, una superstición, una historia que se fue exagerando tanto hasta llegar al grado de decir que un ángel venía y descendía y curaba a los enfermos. O la otra opción que tenemos de interpretación, la número 2, es que realmente, dado a la limitada medicina de aquel tiempo y a la ausencia de profetas por 4 siglos, Dios proveía un medio de sanidad divino. Entonces tenemos la opción de que eran aguas con muchos minerales que curaban a las personas, o que realmente un ángel descendía y proveía sanidad, puesto que no había profetas en ese tiempo. Juan el Bautista acababa de predicar, de empezar a predicar, y había habido 4 siglos de silencio, por así decirlo, de parte de Dios. Entonces pudiera ser que sí era un ángel el que Dios enviaba para que el primero que entrara fuera sanado. Así que sea que fuera aguas curativas o que sea un ángel realmente el que descendía, el mensaje es que Dios es nuestro sanador. Es decir, si el agua tenía minerales y curaba, o si un ángel descendía y movía las aguas, finalmente el que sanaba era Dios, porque Dios es el autor de todas las cosas. Entonces, todas las cosas buenas. Entonces, quizá
tenemos que centrarnos más en que Dios es nuestro sanador y no tanto si era un ángel o eran aguas curativas. Entonces, yo personalmente me gusta la idea de que era un ángel, debido a que había habido 4 siglos de silencio y que había una limitada medicina en aquellos años, hace 2000 años. Pienso que Dios se proveía ese tipo de cosas para ayudar a la gente en necesidad. Entonces, esa es mi opinión, pero usted puede pensar diferente. Vamos al versículo 5 y 6 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice: y había un hombre allí que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, esta pregunta, así como que he hecho sermones incluso de esta pregunta que Jesús hace. Pero ¿qué hacía Jesús en ese lugar? Bueno, Jesús siempre buscaba a los enfermos, tanto a los físicos como espirituales, para ayudarlos. Carlos Martínez está diciendo aquí, comentando que la opción 1, entonces curarían todo el año y no habría que esperar. Esa es una buena opinión, tienes razón, Carlos. Confirma mi creencia de que era un ángel el que descendía. Jesús siempre iba a donde había necesidad. Y en ese lugar había una multitud de ciegos, dice la Biblia, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Así que Juan no explica cómo Jesús llegó, pero él sabía todo, puesto que él es Dios. Y él llega y escoge a este paralítico. ¿Por qué escoge a este paralítico? Bueno, pues podemos suponer, número 1, que supo que llevaba mucho tiempo así, 38 años, y por eso era uno de los casos más difíciles, lo cual haría más evidente e impresionante el milagro que iba a realizar. Número 2, también porque como estaba solo, tenía familiares que lo ayudaran, pues de alguna manera eso ayudaba a que Jesús, le hiciera misericordia a alguien que estaba totalmente solo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso escogió a este hombre que estaba ahí solo. Bueno, además, sanar al paralítico implicaba que cuando fuera sanado tenía que llevar a su camilla, lo cual provocaría, pues, una vez más un roce, un encuentro con los judíos, y eso daba ocasión a un discurso poderoso de la deidad de Jesús y sobre los errores también de sus tradiciones sobre el día de reposo. La pregunta ¿quieres ser sano? No es una pregunta que apuntaba hacia el futuro, sino en ese momento. No le preguntaba si en un año quieres ser sano, no, en ese momento quieres ser sano. Desde luego Jesús no lo habría sanado nada más si hubiera dicho que no. Si el enfermo hubiera dicho no quiero ser sano, pues no lo hubiera sanado. Pero yo creo que Jesús estaba esperando que él volteara y despertar en él la esperanza de poder ser sanado, ¿no? Que fijara su atención, sus ojos, porque estaba solo, no tenía quien lo ayudara, y de repente alguien viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pues él fijaba sus ojos y decía, pues sí. Entonces empieza a contar su historia, ¿no? Como para que empezara a narrar lo que le pasaba, ¿no? Sin duda aquel hombre quería ser sanado, pero había personas que estaban ahí y que no lo ayudaban cuando el agua se movía, no les interesaba. Yo creo que todos queremos ser sanos de enfermedades. Pero alguien dirá, no, es que nadie quiere estar enfermo. Pues sí, nadie quiere estar enfermo, pero yo veo gente que tiene diabetes, que tiene problemas físicos y no se preocupa por cuidarse. Muchísimas personas conscientes de su enfermedad siguen sus hábitos que son destructivos. Y también hay gente enferma espiritualmente que no quiere saber nada del perdón y la sanidad que Dios da, porque aman más el pecado y para ellos la vida de santidad y pureza no es atractiva y no quieren ser sanados de esa enfermedad llamada pecado.
También he visto gente que está inválida o tiene algún defecto que no quiere sanar porque el estar enfermo le acarrea limosna, le acarrea beneficios y así no asume su responsabilidad de trabajo. Y hay gente en el mundo que es irresponsable y que prefiere que otros le ayuden y le den. Y hay muchos ciegos y otros afligidos que se ganan la vida pidiendo ayuda de otros. Y no sé si todos quieran sanar, pero así hay gente que he visto. Hermana Rosy Deras, buenas tardes, gusto saludarla. Versículo 7 del capítulo 5 de Juan dice, Juan capítulo 5 versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Al oír la pregunta, el paralítico quiere ser sano, él contesta la única sanidad que él conocía, que era la sanidad del estanque, y le cuenta un poquito acerca de lo desesperado de su caso, porque yo creo que él, después de 38 años enfermo, pues pensaba que ya no iba a sanar, ya iba a morir, ¿no? Entonces, él narra su desesperación. El versículo 8, el capítulo 5 de Juan dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese qué perfecto es el milagro de Jesús. Porque alguien que tiene un año sin caminar, no digo un año, 6 meses sin caminar, no es tan fácil como que se levanta y ya camina como si nada. Tiene que haber un proceso de rehabilitación. Ahora ustedes imagínense 38 años enfermo. Yo creo que muy probablemente sus músculos estaban totalmente atrofiados. Quizá sus piernas así encorvadas. Porque el músculo cuando no se mueve y la pierna o los brazos tienden a encorvarse. Algo muy extraño. Así que qué milagroso y qué poderoso el Señor que dijo, en este momento te levantas y andas. No vas a ir a rehabilitación, y te vas a levantar y vas a andar. Y Jesús quiere que los que reciben sus bendiciones actúen, que no sean pasivos, sino activos. Cristo es el sanador de todos. Él puede sanarnos de enfermedades que son incurables, que la ciencia no puede curar, que no tiene remedio, que la ciencia descarta como alguien que está condenado a morir en días, en semanas, en meses. Alguien que está desahuciado, Cristo tiene poder para sanarle. Pero para que Él nos sane, debemos escucharlo, debemos creer en sus palabras y debemos obedecerle. Este hombre que estaba tirado en el suelo paralítico, cuando Jesús le dijo, levántate, no se quedó, él se levantó y anduvo, porque creyó en la palabra del Señor. Es un mandamiento, levántate y anda. Eso requería una determinación fuerte y fuera de serie de parte del paralítico. Jesús requirió que él hiciera algo que no había hecho en 38 años. Anda, levántate. Y eso también nos dice a nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 4. Levántate a una nueva vida. Anda en una nueva vida. Versículo 9, el capítulo 5 de Juan, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. O sea, en un instante la enfermedad de 38 años desapareció, fue vencida por el poder de Cristo, independientemente del agua y del ángel, si se movía o no se movía el agua, si se metía o no se metía, en un instante la enfermedad desapareció, fue sanado por Jesucristo. Así que el paralítico no se quedó a pensar si era imposible que Jesús mandaba, si era imposible de que fuera sanado. Él se levantó y obedeció a la voz del Señor. Y como les decía hace un momento, si alguien no camina por un año, tiene que aprender a caminar otra vez. Pero este hombre en el momento se levantó y anduvo. Ahora, hay una parte muy importante de este versículo 9. Dice, y era día de reposo aquel día. Este texto es clave porque uno de los conflictos más graves entre Jesús y los judíos era su desafío respecto a las tradiciones
y el día de reposo. Los judíos tenían muchas tradiciones y una de las más fuertes era el honor, el homenaje, no adoración, porque no adoramos, el homenaje que le rendimos al día de reposo, ¿no? Así los judíos, ¿no? Es que nosotros le rendimos homenaje al día de reposo. Era algo tremendo, sus tradiciones pesaban más que el amor y la misericordia. Y aquí vemos claramente cómo para el fariseo no era importante la sanidad de este hombre. No le interesaba que un hombre fuera sanado, le interesaba más su día de reposo. Y yo he conocido gente así, hermanos, que es que así se han hecho siempre las cosas. Y es que se tiene que hacer así porque así se debe de hacer. Les he contado, ya sé que repito mucho las cosas, perdónenme. Les he contado que en varios sermones, no en uno, en varios, porque luego repito las cosas, que en una ocasión se casó una hija de familia y el recién esposo recuerda que en la casa de la suegra había cenado una pierna de puerco muy sabrosa y le dice a la recién esposa: oye amor, prepárame la pierna de puerco que hace tu mamá, aquí te la traje. Y entonces la muchacha recién casada le habla a su mamá y dice: oye mamá, dame la receta. No, sí, mira, hazle así. Entonces ya la muchacha agarra la pierna de puerco y le corta un extremo y le corta otro extremo y la pone en un molde y hace todo el proceso. Y el marido la está viendo cocinar y el marido le dice: oye, ¿por qué le cortaste los dos extremos a la pierna? Pues si están buenos. Dice: no, es que mi mamá me dijo que así era la receta. Bueno, sí, pero ¿por qué lo hiciste? Pues porque mi mamá me dijo que así era. Y le dice el marido: pues sí, pero ¿por qué? Pregúntale por qué. La muchacha así como que molesta. Bueno, agarra el teléfono: oye mamá, fíjate que estoy haciendo la pierna de puerco, pero al cortarle los extremos mi marido me pregunta que por qué se los corté. Y la mamá le contesta: pues porque así es la receta, mijita. Y le dice la hija: sí, pero ¿por qué es así la receta? Pues no sé, tu abuelita sí me la enseñó. Y le podrías preguntar, pues déjame le pregunto. Se le habla a la mamá, a la abuelita: oye mamá, mi hija le acaba de hacer a su marido la pierna, pero el marido le pregunta que por qué le cortamos las orillas. Y ya le dije que porque así es la receta, pero no está conforme con la respuesta y quiere que tú nos digas por qué le cortabas las orillas a la pierna del cerdo, ¿verdad? Y entonces la abuela le contesta: pues porque no me cabía en mi molde, por eso se las cortaba, ¿no? Entonces, hermanos, hay gente que está enferma de las formas, enferma de las tradiciones, enferma de los paradigmas, porque siempre se han hecho así. Y no viven en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual que Dios nos ha pedido que vivamos. Que no nos limitemos a la lógica de este mundo. Entiendo que hay cosas que hay que administrar correctamente, pero somos una iglesia, no somos una empresa y tenemos que vivir bajo el criterio de Dios, no el criterio de los hombres. Versículo 10 del capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: entonces los judíos dijeron a aquel que ha sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense nada más. Oigan, un hombre 38 años enfermo, paralítico, tirado ahí sin que nadie lo ayudara, es sanado. Y estos hombres van a decirle que por qué se levantó y se llevó su lecho, que no le es permitido porque es de reposo. O sea, imagínense en qué cabeza. Los oponentes de Jesús daban testimonio de que caminaba y llevaba su lecho, su camilla, su petate, como le quiera decir aquí en México, y estaban más molestos porque la ley de Moisés prohibía que el judío trabajara en el día de reposo, y para ellos ese era un trabajo. Imagínense la necedad de sus corazones, la necedad, la mente entenebrecida, la ceguedad. Que no les importa la sanidad de un hombre, sino que les importa su necedad. Y no pueden ver más allá de eso. Ahora, para entender lo serio de este conflicto entre los judíos y Jesús, es necesario recordar que los judíos habían inventado muchísimas prohibiciones o tradiciones con respecto al día de reposo. Por ejemplo, nada más para que se den una idea,
era prohibido que llevaran zapatos clavados, porque el clavo era una carga, imagínense. Era prohibido que un hombre cargara el pan. ¿Cuánto pesa un pan? Medio kilo, porque el pan judío era grande, pero ¿cuánto pesaba? Medio kilo. Estaba prohibido que cargaran un pan. Tenían que ir entre dos hombres cargando una pieza de pan que pesaba 300 gramos, porque era prohibido que la cargara un solo hombre. Era prohibido usar una muleta que tuvieras quebrada la pierna porque era una carga. La mujer no podía cargar bolsa. La mujer no podía llevar aguja en su ropa. Los judíos, en la antigüedad, perdón, llevaban agujas porque se les descosía y traían ahí siempre rápido para coser. Entonces era prohibido llevar una aguja porque era una carga. Es más, discutían si alguien tenía una pierna de madera, porque se habían amputado la pierna, discutían si era lícito o no llevar una pierna de madera. Imagínense. Había 39 reglamentos así de necios para el día de reposo. Así que, de acuerdo con la Mishnah, se podía llevar un lecho únicamente si el enfermo iba arriba o acostado en una camilla y su lecho. Pero si no, si él lo llevaba. Así pues, en este caso, el que el hombre haya sido sanado y llevara su lecho era abominable para los judíos. No les importaba el milagro. Les importaba que este hombre llevaba su lecho. Y estaban enojados porque querían saber quién le había autorizado para llevar su lecho, llevar su camilla. Pero Jesús dice en Mateo 12:8 que Él es Señor del día de reposo. Está por encima del día de reposo. Versículo 11, el capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: Él le respondió: el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que le sanó tenía el derecho de decirle que se llevara su cama. O sea, no sería lógico, no sería bueno, razonable concluir que si Jesús tenía el poder de sanarlo de una enfermedad de 38 años de invalidez, también tenía autoridad para decirle que se llevara su cama. Pues claro que sí, claro. No nos fijaríamos en eso, pero ellos sí se fijaban. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos ignoraban quién lo había sanado y no les importaba el hecho de la sanidad, sino querían saber quién, para ir a restregárselo en la cara, para decirle que estaba mal, para empezar a comentarle a la gente: es que está mal, mira, está mal, hizo un milagro, pero no importa, está mal. Y sanó a un hombre enfermo, pero no importa, eso no importa, está mal. Querían segregar, difundir su veneno con todos para decir que Jesús estaba mal. Ahora, es probable que Jesús se perdió entre la gente precisamente para que no fueran a increparlo en ese momento. A ellos no les interesaba el testimonio de sanidad, les interesaba saber quién lo había hecho para ir a la sinagoga o al templo y decirle por qué lo había hecho. Ahora, ¿quién de nosotros no se hubiera regocijado por tan estupendo milagro? Oye, aunque no fuera mi familiar, yo me gozaría por ver cómo hubo una sanidad tan grande. Cualquier hombre se hubiera sentido contento, y mayormente si eran religiosos, si eran hombres de fe, si eran hombres que estaban ahí en el templo, deberían de haberse sentido gozosos y llenos de alegría al observar el milagro de este hombre. Pero no, lo que querían era la identidad del que lo había sanado para ir y molestar o disciplinar a aquel que se había atrevido a quebrantar el día de reposo. Imagínense la mentalidad de esos hombres. Y hombres así todavía hay en nuestros días. Versículo 13 del capítulo 5 de Juan. 5:13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, Jesús hizo el milagro y dejó que el milagro testificara por él, y dejó que el hombre se enfrentara a los judíos solamente con el conocimiento de su milagro, pero no le dijo más, no le dijo su nombre ni nada, que se perdió entre la gente. Versículo 14 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Jesús
como Dios tiene el conocimiento de todas las personas, como conocía a la samaritana que había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido, o aquel ciego que había nacido ciego. Es decir, cuando le dice no peques más, les conocía su pasado. Y probablemente puede implicar, no sabemos, solo estoy suponiendo, puede implicar que esa enfermedad que tenía el paralítico había sido causa de alguna vida desordenada. A lo mejor no, a lo mejor sí, no sabemos. La paga del pecado es la muerte. Y las enfermedades a veces son el pago parcial. Desde luego, no quiere decir que todas las enfermedades sean culpa de nuestro pecado, no. Pero sí hay enfermedades por causa del pecado. No todas. Insisto, escúcheme, no todas las enfermedades son por causa del pecado, pero algunas sí son por causa del pecado. Entonces le dice, para que no te venga una cosa peor. Es decir, al que no recibe a Jesús, al que vive su vida sin Cristo, le espera un infierno. Pero en esta vida también hay cosas peores que puede lamentar. Así que, imagínese, no era suficiente 38 años enfermo y todavía le dice, puede venirte una cosa peor. Pero lamentablemente, muchas personas que sufren hoy en día por causa del pecado, no quieren dejar el pecado porque les gusta. Les gusta el pecado. Y es que el pecado destruye. Miren, hermanos, en una ocasión, en una iglesia donde yo estaba de pastor, habíamos hecho un bazar, era el mes de enero, estábamos como a 2 grados centígrados o 3 grados centígrados, hacía frío. Habíamos hecho un bazar y hemos vendido bastante ropa de invierno. Y después del bazar, compré unas hamburguesas con papas fritas y refrescos para los que habían trabajado en el bazar. Éramos como unas 7 personas. Y compré de más por si alguien quería más y sobraron por ahí 2 hamburguesas, papas y refrescos. Ya habíamos cerrado el templo, el salón social, todo estaba cerrado. Y de repente por la puerta, no principal, sino por la puerta de un lado y atrás del templo, tocan bien fuerte. Y entonces estaba mi esposa y otra amiga que se llama Nidia también, que había estado trabajando, y estaba Martín, el guardatemplo. Y yo me levanté, no, yo abro, voy a ver quién es, no sé. Yo estaba en mi oficina, pero escuché los toquidos tan fuertes y me levanté a abrir. Abro la puerta y estaba un joven de algunos 22, 23 años, sucio, indigente, con una playerita, y me dice, tengo hambre, hermano, deme algo de comer. Dije, sí, espérame. Cerré la puerta y me metí y tenía las hamburguesas ahí y papas. Le saqué 2 hamburguesas y 2 papas y 2 refrescos y se los di, y lo vi que tenía una playerita, estábamos a 3 grados, y le digo, ¿no tienes frío? Y dice, sí, algo que me dé para cubrirme. Le digo, sí, espérame. Entonces cierro la puerta y me voy porque en el bazar pues habían quedado algunas chamarras, chaquetas, y saqué un suéter, una chaqueta, y lo saco. Obviamente no tienen por qué decirme nada, como pastor podemos disponer de esas cosas, y abrí la puerta y entonces le iba a dar el suéter y la chaqueta a este hombre, y justo donde él estaba, donde estaba la puerta de atrás, estaba mi coche, y mi coche pues de mi lado izquierdo, y luego había un pedazo vacío como de 3 metros hasta la banqueta, y luego del lado derecho había unos botes de basura de la iglesia. Y él le había puesto a este muchacho las hamburguesas y el refresco y las papas en el capacete de mi coche, y estaba en la basura, comiendo basura. Tenía en sus manos desperdicios y se los comía así. Entonces yo me impresioné y le digo, ¿qué estás haciendo? Te acabo de dar comida limpia. Y él voltea y me ve a los ojos con una cara desfigurada y me dice, sí, pero a mí me gusta la basura. Hermanos, el pecado destruye. El pecado destruye. Cuando el pecado se apodera de nosotros, destruye nuestra vida. Por eso cuando Caín mata a Abel en Génesis capítulo 4, yo me sorprendo de cómo Dios es tan sabio, y le dice Dios a Caín cuando mató a Abel, antes de que matara a Caín a Abel, estaba Caín enojado por la cuestión de la ofrenda y eso, y Dios le dice a Caín, tranquilo, tranquilo, el pecado está a la puerta, o sea, ten cuidado, porque el pecado destruye, pero cuando dejamos entrar el pecado,
lo peor de nosotros sale y nos domina. Bueno, continúo leyendo. Versículos 15 y 16 del capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando ya él supo quién era, pues fue y les dijo la evidencia legal a estos hombres. El testimonio del hombre sanado por Jesús dio testimonio de poder a los judíos, a los fariseos, para ir y reclamarle. Entonces, podían usar en su contra el testimonio de este hombre. Y en su primera visita de Jesús a Jerusalén, su primera visita en el capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan, leemos que echó fuera, purificó el templo, ¿verdad? No es la entrada triunfal, esa es otra, ¿verdad? Purificó el templo. Y en su segunda visita, quería purificar al pueblo de sus falsas tradiciones, pero el pueblo no estaba todavía listo para esa conversación, ¿verdad? Versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5, 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese lo que dice Jesús aquí. Jesús no dice nuestro Padre, dice mi Padre. Declaraba que Dios era, en un sentido especial, su Padre, y Él era su único Hijo de manera especial. Esto hacía enardecer a los judíos. Todos saben que el Padre trabaja todo el tiempo, pero Jesús dice mi Padre, y el Padre y yo somos uno, somos iguales, lo que lo hacía igual a Dios. Entonces los judíos estaban que se rompían sus vestiduras porque les decía mi Padre y yo trabajamos. Es como decirles, quieren acusar a Dios, a Dios el Padre, a Jehová de los ejércitos, de haber quebrantado el día de reposo. Pues no podían acusarlo, ¿verdad? Entonces estaban desesperados por romperse las vestiduras y por irse encima de Jesús, porque Él se hacía igual a Dios. Versículo 18 en el capítulo 5 de Juan dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mateo 12:8 dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que Él no podía quebrantar su ley porque Él era el Señor de la ley. Muchas personas profesan ser seguidores de Cristo, pero no creen en este texto de Mateo 12:8. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Ellos aceptan la herejía de Ario, quien afirmaba que Cristo era un ser creado. Por eso los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios creado. Pero en esa sección del capítulo 5 del Evangelio de Juan, da testimonio de Jesús que es igual al Padre. Incluso los fariseos, sus perseguidores, sus detractores, dan testimonio que Jesús se hace igual a Dios. Entonces, los enemigos de Cristo entendían lo que Él decía y por eso querían apedrearle, porque estaba blasfemando, puesto que se hacía igual a Dios. Y eso no lo entienden los testigos de Jehová. Y al Jesús decir que Dios era su propio Padre, daba a entender que era hijo de Dios y significa igual a Dios. Cecilia, Verónica, Alonso, Dios te bendiga, también a ti. Cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, que eso siempre alegan los testigos de Jehová, no se refería a su naturaleza, a su esencia, a su deidad, ni a los atributos divinos como omnipotencia, omnisciencia o omnipresencia, sino se refería más bien a su papel subordinado para humillarse como hombre y morir por nosotros. Cuando Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo, no hablaba de su deidad, de su esencia, sino hablaba de la humanidad que era necesaria para que Él muriera por nuestros pecados. Así que durante esta gran humillación que Jesús tuvo a hacerse hombre, Él era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Demostró esto
en repetidas ocasiones cuando hacía uso Jesús de su omnisciencia, que todo lo sabía, cuando sabía que cavilaban en sus corazones los fariseos y todo esto, de su omnipotencia, cuando calmó el mar, cuando calmó la tempestad, cuando sanó a un enfermo, resucitó a Lázaro, sanó ciegos. Además, él mismo había dicho: al Señor tu Dios adorarás. Por eso, al ver Jesús que la gente le adoraba, él nunca negó que la gente le adorara. Y si él había dicho en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en la tentación del desierto, con Satanás ahí presente, al Señor tu Dios adorarás, y cuando la gente le adoraba a él, por ejemplo en Mateo 21, en la entrada triunfal, y él dejó que la gente lo adorara, él estaba implicando que era Dios. Entonces, es interesante ver y muy importante entender cómo en este capítulo 5, del 1 al 18, Jesús se declara Dios Todopoderoso. Y aún sus propios detractores, sus enemigos, reconocen que decía que era Dios Todopoderoso, y por eso lo querían apedrear y matar. Finalmente lo consiguieron. Entonces, hermanos, a destacar en este estudio del día de hoy es que Jesús es todopoderoso, tanto que es capaz de sanar a alguien que está desahuciado por la ciencia. Y que las tradiciones humanas no son nada delante de él. Aquí lo importante es obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, hacer misericordia, porque los fariseos guardaban, dice la Biblia, que diezmaban el comino, la menta y el eneldo, pero se han olvidado el más importante de la ley, que era el amor y la misericordia. Y Dios nos llama a hacer misericordia, a ser amorosos, a amar, antes que imponer mandamientos de hombres. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí en saludos, hermana Aida, Dios le guarde. Hasta aquí con el estudio del Evangelio de Juan. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo lo disfruté. Y espero que sigamos leyendo y estudiando. Nos vemos el jueves. El jueves estaremos, primeramente Dios, hablando acerca del capítulo 5, pero ahora del versículo 19 hasta el versículo 26. Juan 5, capítulo 19 al 26. El jueves nos vemos a las 7:30. Hola Benji, Dios te bendiga, gusto en saludarte otra vez. Así que el jueves 7:30 de la tarde, estudio del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 26. Sí, Benji, mañana miércoles tenemos la sección de respuestas bíblicas a sus preguntas. Así que mañana a las 7:30 de la tarde, pero en mi página personal, en mi Facebook personal, en mi perfil personal de Facebook, estará las respuestas bíblicas a sus preguntas, ¿verdad? Pero el jueves tenemos el estudio de San Juan en el Facebook oficial de la Iglesia El Reino, Iglesia Metodista El Reino. Bueno, hermanos, pues hasta aquí con el estudio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Déjenme hacer una breve oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de haber estudiado tu palabra y gracias por mostrarnos a Jesús como Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados y venir a este mundo para salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Te rogamos que esta palabra quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego, Judy. Hasta luego, Patti, hermana Sarita. Dios me la bendiga. Los que gusten acompañarme mañana a las respuestas bíblicas. ¿Tienen una pregunta, alguna duda que tenga de la Biblia? Mañana a 7:30 de la tarde los espero en mi Facebook personal de David Almanza. No me sé todas las respuestas, pero las que pueda con todo gusto las compartiré, y las que no me sepa las investigaré y después le diré. Así que los espero mañana 7:30 en mi Facebook de David Almanza. Dios les guarde, bendiciones.